glucosa no. La glucosa no. ¿Mm? Entonces, ahora, esta presión depende del agua hidrostática, depende del sodio, de las proteínas. Y entonces, vamos a ver aquí. La presión osmótica, que es esta, la suma de todo esto, existe en el líquido extracelular como también dentro de la célula. Cuando yo hablo de lo que está fuera de la célula, debo memorizar que esa presión va a ser constante de 3 hormonas que son liberadas por los receptores de la presión. Barro quiere decir presión, receptores de la presión. Entonces nosotros a lo largo de nuestro cuerpo tenemos estas estructuras químicas que están detectando la presión de nuestro líquido extracelular. Y cuando esta presión varía, entonces se va a liberar esta hormona, la vasopresina. Gracias a esta hormona urinamos todo el día. Esto es interesante. Si no tuviéramos esta, todo el día estuviéramos orinando y variaría nuestra presión osmótica, que depende del agua y de estos otros elementos más. Por ello que cuando una persona tiene problemas con esta vasopresina, todo el día va a estar orinando. Esa es la famosa diabetes insípida. Diabetes insípida. Y aprovecho este momento para insistir que diabetes significa fluir más, salir más, perder más fluido. Diabetes significa etimológicamente eso. Entonces, quiere decir que una persona orina mucho. Diabetes quiere decir orinar. Cuidado, por favor. Ahora, diabetes puede ser mellitus y diabetes insípida. La orina tiene sabor a miel porque tiene problemas en la bioquímica de los azúcares. Y la insípida es aquella que tiene problemas bioquímicos en la vasopresina. Les dejo anotar un minuto. Muy fuerte está tu aire acondicionado. Sí. Con turbo me lo has puesto. Ahora, por Doctora, ¿qué dijo de la mellitus? sabor a miel. De eso viene el nombre. ¿Por qué cosa? Sabor a miel, por eso de ahí abajo de azúcar, ¿no? Porque hay fallos metabólicos de los azúcares. Y en el Gracias. otro caso, por nada, querida, en el otro caso, fallos bioquímicos en la hormona antidiurética. ¿Qué otra hormona interviene para la presión? Aldosterona. Esta hormona que se sintetiza, se libera en la corteza suprarrenal, se encarga de reabsorber el sodio. Si se queda más sodio en el cuerpo, se queda más agua. No hay un salero sin agua. Todos los saleros son húmedos. Si tú comes más sodio, vas a hincharte más. Y el péptido natriurético atrial. Péptido natriurético atrial. Y no debemos olvidarnos del sistema renina, angiotensina, aldosterona. En algún momento vamos a ver esto. Bien. Ahora, ¿por qué debemos preocuparnos tanto de la presión osmótica? ¿Por qué tenemos que tomar la presión arterial?
Claro, que depende de la presión osmótica. Mi paciente. Porque si la presión es diferente, fíjense lo que le va a pasar a estas células tan importantes de nuestro cuerpo, los glóbulos rojos. Si yo a una persona le voy a añadir una disolución, un suero mucho más salado, mucho más concentrado, mucho más osmolar de lo que necesita, el agua de dentro del glóbulo rojo va a migrar hacia afuera, va a salir hacia afuera. Se deshidrata. Pero ¿qué pasa si se le añade a una persona un suero con menor tonicidad, menor osmolaridad? El agua de afuera se va a meter dentro del glóbulo rojo y lo va a hinchar y va a reventar, hemólisis. Sin embargo, si se añade uno de 300, que hemos dicho que es el que tenemos nosotros, entonces va a permanecer con la forma que tiene el glóbulo rojo, de un disco bicóncavo. Disco bicóncavo. Efectos de la osmolaridad sobre el eritrocito. ¿Cuál es lo normal? Ya hemos dicho, ¿no? 285 a 295 miliosmoles. Miliosmoles. A veces es necesario administrar al paciente un hiperosmolar, pero eso es a través de la determinación de los análisis de laboratorio. No es porque a usted se le ocurre, no. ¿Sí? Para eso se pide determinación de sodio, se le va a medir la presión, se va a determinar la urea. Vamos aquí. Hiperosmolaridad, es decir, que la osmolaridad aquí está aumentada. ¿Cómo se calcula? El doble de la concentración de sodio. La concentración en el área de química, hoy no encuentro mis corchetes. Allá. Oh. Va. No funciona, no importa. Corchetes hay que poner aquí. Los corchetes me están indicando aquí, que es este corchete y la glucosa ahí se lee concentración de glucosa. Entonces aquí, la hiperosmolaridad es cuando es mayor. Fíjense, en el examen ustedes se equivocan y le ponen esto al revés, le ponen menor. No, fíjense, es mayor. Ahora, si tiene dificultad, escríbalo, no me hago problema. Pero creo que al estar en segundo año de medicina ya tiene que diferenciar que esto es mayor y esto es menor. ¿Mm? Entonces, hiperosmolaridad cuando es mayor a 300. ¿Cómo se calcula? Multiplicando por 2 la concentración de sodio que me den en el laboratorio, más la concentración de glucosa que me dé el laboratorio dividido entre 18. ¿Y qué significa en inglés? Nitrógeno ureico en blood. Nitrógeno ureico en sangre. Entonces, aquí se toma el nitrógeno, recuerden, en química siempre lo representamos molecular. 14 por 2, 28. Dividido entre 10, 18. De eso viene. Y la glucosa, su peso molecular es 180. Dividido entre 10, 18. Por eso se pone aquí 2, 18. Ah, me equivoqué aquí, ¿no? 28 dividido entre 10 es 2,8. No es este. Me equivoqué. Este 10 es la constante para
o por trabajarse con décimas. Aquí se aumenta 10. Entonces mañana al laboratorio le da el valor de sodio, de glucosa y le da de urea. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted en el consultorio? Esto. Y de esa manera va a saber si su paciente tiene hiperosmolaridad o tiene hipoosmolaridad. Y en función de ello va a elegir. En función de ello va a elegir qué tipo de suero va a usar. Oh, no borra. Va. Doctora, ¿puede explicarnos lo que era el 2.8 y el 18? Sí. A ver, el nitrógeno, no sé si se acuerda, el nitrógeno tiene de número atómico 14, pero el nitrógeno no está solo, es una molécula diatómica, por eso que se multiplica 14 por 2, 28. Ese es su peso molecular, ese es el peso molecular. Y entonces 28 lo dividimos entre 10, por ello me da 2,8, por ello me da 2,8. Gracias. Por nada. Y en el caso de la glucosa, te va a dar 180. La glucosa hay que aprender ya más o menos de memoria. Todo hay que aprender de memoria, ¿no? La glucosa. 246. Aquí tiene que venir el CHO y aquí tiene que venir el... Ay. Hidrógeno, 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 oxígeno. Y este es el único que viene a este otro lado. El 3. Y este a este lado. Eso hay que memorizar. Entonces esto viene 2, 3, 4. Y todo está saturado. ¿Cuántos carbonos tiene? 6. Por 12, ¿cuánto es? 72. ¿Sí o no? ¿Cuántos oxígenos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 16, ¿cuánto sale? 96. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Por 1, 12. 10. Llevo una. 8, 9 más 9, 18. Ese es el peso molecular de la glucosa. Copienlo. Gracias. Por nada. Y entonces, si divides esto entre 10, chiquilla, te da 10, 18, ¿no ves? De ahí viene. Va, no borra esto, porque me va a molestar todo. Ah, se fue ahí, está bien. ¿Cómo se calcula boom? Nitrógeno ureico en sangre. Peso atómico del nitrógeno, 14. ¿No? Peso molecular de la urea, ahora en la urea, entonces la fórmula de la urea es carbono, san. De memoria, de memoria. Por lo menos estos compuestos tienen que saber. Esta es la urea. Entonces, ¿cuántos carbonos hay? 1. ¿Cuántos? 1 por 12 su peso, su número atómico, 2. Del nitrógeno hay 2 por 14, 28. Más 2 hidrógeno, 2 por 2, 4 por 1. Y un oxígeno que es 16. 10, 20, llevo 2, 4, 6, 60. Ahí están los 60. ¿Están viendo? Claro, 0,6. No nos vamos a pelear por 6 centésimos. Entonces, ¿cómo se calcula? Ya han visto, 60 de la urea. Aquí está la urea. Su fórmula. Eso en el examen va a ir. 60 dividido entre los 28 del nitrógeno, 2,14.
Y ahora del nitrógeno arriba, 28 entre 60, 0,4. Ahora el boom. Aquí que se pone urea. Urea. Lo que te dé de laboratorio. Lo que te dé de laboratorio. ¿Cuánto es la concentración normal, Evelyn? ¿De la urea, doctora? Sí. 20-40 miligramos. Vamos a pensar que sea 30. ¿Ya? A ver, 30 por 0,46. No sé dónde está mi máquina calculadora. ¿Quién puede hacer cálculo? 30 por 0,46, que era este de aquí, ¿no? ¿Cuánto sale? 13.8. ¿Cuánto? Por 0,46. 13.8. Ya, 13.8. Dividido entre 2,14, ¿cuánto te sale? 6.4. 6.4. 6.4. Entonces, una forma muy fácil es esta. 0,22 por lo que te den en el laboratorio de urea. Urea te dirán tiene 48, entonces lo multiplicas directo por 0,22. ¿De dónde sale este 0,22? De esto que nos están enseñando aquí cómo se va a calcular. ¿Se entiende? Ya nos lo dan aquí fácil. Por favor, ya no haga usted todo esto, pero aquí le estamos demostrando de dónde sale 0,22, redondeando. 0,2177, 0,22. Entonces, el valor de referencia del boom, lo normal es de 6 a 20. ¿Cuánto nos salió a nosotros? 6,4, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces está normal. Está normal, claro, porque la urea, ¿con cuánto calculamos? Con 30, que estaba normal. ¿Sí? Ahora podemos, por ejemplo, esta señora que tenga 60 chiquillos, directamente pon 60 por 0,22. ¿Cuánto te va a salir? 60 por 0,22. 13.2. 13, ¿no ve? ¿Se ve en la pantalla o no lo que estoy con mi calculador? No, doctora. Ah, ya. Bueno, sí, 13 sale, ¿no? ¡Ay! Bien. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, doctora. Vámonos hacia abajo. Los siguientes cuadros clínicos, las siguientes enfermedades, se caracterizan por tener aumentada su osmolaridad. ¿Cuáles son? Ahí está, jóvenes de memoria. La patología de moda, diabetes mellitus. ¿Quién no tiene neumonía? Medio mundo, infarto. ACV. Las patologías más frecuentes y más feroces están aquí. ¿No ves? Infarto agudo de miocardio. Hemorragia gastrointestinal por úlceras, por abuso de AINES, ibuprofeno, diclofenaco, tenemos mucho de eso. Pancreatitis, no hay que olvidar, y después de la cirugía. ¿Cuándo mi paciente va a tener hiposmolaridad? Pues cuando está menos de 300, ya lo sabemos todo esto, ¿no? ¿En qué patologías? En alteraciones de las hormonas. Por ello que una persona, por ejemplo, en el síndrome de Cushing, no sé si ya saben eso, o ahorita, Cushing. Entonces la persona tiene problemas, alteraciones con el sodio. Una miradita a eso. Alteraciones metabólicas e hiponatremia. Esa del Cushing está hinchadita, pero está diluido, ¿no? Está diluido. Pérdidas de agua. Todos los días nosotros perdemos agua sin darnos cuenta. Estas se llaman pérdidas insensibles. No lo siento. ¿Dónde?
a través del aire expirado. Miren, no se escribe con X, no es con X, es con S. Expiró es cuando la persona murió o vitó. Aquí es expiración. Ahora, a través de la piel, fíjense, tóquense su pielcita es mojada, húmeda. Estamos perdiendo agua. Y fíjense, yo tengo de memoria esto, medio ml por hora por kilo. Puede variar estos valorcitos, pero en la mayoría de los textos que he revisado es medio ml. O 3/4 de litro, 3/4 de litro en todo el día, en una persona de 70 kilos, que es nuestro humano diario. Entonces esto es importante, no se vayan a olvidar cuando ya estén haciendo cirugía, cuando estén en internado con el doctor Aguilar, van a volver a tocar, y en el internado tienen que hacer el cálculo. ¿Cuánto está perdiendo su paciente en orina? Tienen que medir la orina, para eso se mide la orina del paciente. Cada que orina, cada que está con su bolsa colectora, con sonda, se mide y se calcula 1 litro igual a 1 kilo, ¿no? Después también las heces fecales, se calcula si está con diarrea, o si, por eso se le pregunta al paciente, ¿cómo estás defecando? Sólido, heces formadas, no formadas, y en función de ello se va ajustando el líquido. ¿Cuántos sueros se le está administrando por día? Y se le suma lo que estamos aprendiendo aquí, las pérdidas insensibles. De lo contrario, administraríamos suero y suero y suero, y a la persona que le provocaríamos una hemólisis. ¿No ven? Como hemos visto aquí arriba. Ahí es. Miren. No puedo yo administrar indefinidamente. No. Por ello en la historia clínica se anota. Vomitó y su jefe le va a preguntar cuánto vomitó, cuántos ml para esto, para calcular. ¿Sí? Por supuesto que hay que tomar en cuenta que si la persona tiene fiebre, ¿qué fiebre, Castro, te dan? Sería el aumento de la temperatura del cuerpo. Sí, pero eso dice tu abuela. Es un método de defensa del cuerpo. Eso es fiebre. ¿Se entiende o no? Cuando es mayor a 38,5, fiebre. Hasta 38,4, febrícula. Entonces, cuando hay fiebre, puede perderse o 75 ml al día por cada grado centígrado de lo normal. Miren, si es 40 ya son 3 grados. 3 por 50 son 150, casi 200 ml aproximadamente. Ahora, también hay que tomar en cuenta dónde está usted, en La Paz, en Potosí, en Santa Cruz. Va a perder más en Santa Cruz. También los vómitos, lo que le comentaba. Bien, aquí tienen para distraerse, ¿no? ¿Cuál es el concepto? Ya tendrían que saber las funciones del agua. Dibuje su molécula. Hemos visto eso, ¿no? ¿Por qué surgen los dos polos? Porque los electrones están en constante movimiento, aunque no lo queramos. Que todos los electrones giran, y en un momento de eso se quedan en un extremo. Y en el otro extremo va a estar los protones. Ahora, ¿qué relación hay entre polaridad? Es que cuando se forman los polos, un lado es positivo, el otro es negativo, y va a traer el positivo al negativo, puente de hidrógeno. Por eso que no nos abandona el agua de nuestro cuerpo. Existen dos elementos, oxígeno y nitrógeno, no se van a olvidar. Oxígeno y nitrógeno. ¿Qué es una disolución? Un sistema formado por disolvente y solutos.
¿Qué es disolvente? El continente. Pero tiene que buscar el concepto bioquímico, ¿no? Disolvente es el componente de una disolución que se encuentra en mayor proporción. Y puede ser líquido o gaseoso. Disoluto es el componente de la disolución que se encuentra en menor proporción. Y también puede ser un líquido o un gas. Vamos al pH. ¿Cómo se escribe pH, jóvenes? Miren, minúscula, mayúscula. No es como yo quiero, es como lo indican los grandes científicos. ¿Qué es pH? Lea, por favor. Mire. Por fin creo que del martes vamos a ir a clases presenciales de laboratorio. Este lunes puede ser un día tampoco, no. Pero martes tenemos que ir, ya tenemos material. Bien, ¿qué es el pH? Una característica, una cualidad de un sistema. ¿Qué sistema? Su cuerpo. ¿Qué sistema? El alimento, un medicamento, un líquido. Y que depende de la concentración de protones. Es una cualidad que tiene un sistema para reaccionar como ácido o como base y que depende de la concentración de protones. Ajá. Y matemáticamente, eso es otra cosa, y matemáticamente es igual al logaritmo negativo. Miren los corchetitos, esto es de lo que le hablaba hace rato, concentración de protones. O al logaritmo negativo, o a la inversa del logaritmo de protones. 1 sobre esto, si no quiere ponerle negativo. Bien. En nuestro cuerpo tenemos moléculas. ¿Qué moléculas? El agua, ácido carbónico, ácido cítrico, ácido pícrico, ácido pirúvico, ácido láctico. Hoy tenemos glucosa, galactosa. Tenemos tantas moléculas. Perfecto. Estas moléculas tienen protones o hidrogeniones. Aquí está el ejemplo, miren. Aquí está el ejemplo. Las moléculas que tienen hidrógeno, como todo el día, todo el momento están en movimiento, chocan entre sí las moléculas y se disocian o se ionizan. ¿Qué diría su mamá? Su mamá diría, se desmochan. Solo para el mnemotécnico, desmochan. No sé si se entiende eso. Se pierde algo. ¿Qué se pierde? Un hidrógeno. Y entonces el hidrógeno se va reuniendo en un lugarcito. Y a eso Sorensen, este gran bioquímico, le llamó potencial de hidrógeno. Poco más y el sindicato de hidrógenos, ¿no? Ahora, a él se le ocurrió trabajar con el hidrógeno, pudo haber trabajado con el hidroxilo y podía haberse llamado POH en vez de pH. Pero a él se le ocurrió eso. Entonces existe también el potencial de hidroxilo, que no es empleado. Nosotros trabajamos con pH. ¿Qué es pH? La cualidad de cualquier sistema para reaccionar como ácido o como base. ¿De qué depende? De la reunión, del acúmulo de protones. A eso se le llamó potencial de hidrógeno. Veamos en la gráfica. Miren, 2 moléculas de agua se fragmentan en hidroxilo y en hidrógeno. Claro, aquí le falta el hidrógeno. ¿Dónde está el hidrógeno? Aquí. En vez de 2, ahora tiene 3.
lo correcto es aceptar esto. Pero nosotros por comodidad lo que hacemos es solo una molécula de agua se divide en un hidroxilo y un protón. Lo correcto es esto de acá. Entonces, fíjense, dos moléculas de agua dan origen a una molécula de hidroxilo y una molécula de hidronio. Cuando se multiplica, fíjense, cuando se multiplica estas concentraciones de los dos productos, a eso se llama constante iónica del agua. Constante iónica. Ahora, si esto lo aplicamos a un ácido que choca con una base, que vamos a concluir que la base pierde un hidrógeno y se suma al ácido que ya tiene 3 hidrógenos. Y la base se queda sin un hidrógeno. El ácido se convierte en ácido conjugado con el 2 y la base 2 es una base conjugada 1. ¿Por qué las moléculas se desmochan? Porque lo que pierde uno, la otra molécula se lo va a cargar. Y no sé si observan, aquí no tiene cargas eléctricas, pero aquí sí, positivo, negativo. Aquí no tiene. ¿Por qué se desmochan? ¿Por qué se fragmentan? ¿Por qué se disocian? Para tener carga y pueda unirse esto a una molécula de agua. Polaridad. Polaridad. Escala de pH. Debemos aceptar que los valores de la escala del pH, fíjense, va de 0 hasta 14. ¿Qué es pH? Potencial de hidrógeno. Y el otro es pOH. A 10 a la 0, el pH es 0, pero el pOH es 14. Y a medida que este aumenta, este disminuye. Aquí yo tengo 4, aquí ya es 10. Este aumenta y este disminuye. Vamos a ver aquí. pH de 7. pH de 7. Este es el neutro, por favor. ¿Cuánto de protones tiene? 10 a la menos 7. ¿Y cuánto de pOH? 10 a la menos 7. 7 más 7, 14. Por eso la escala tiene 14. Ahora aquí, cuando tiene 10 de protones, tiene 4 de hidroxilo, porque siempre me tiene que dar 14. 13 más 1, 14.
Perfecto. Bien. Ahora bien, en la siguiente figura vamos a ver el valor normal de pH de nuestros fluidos. ¿Qué es fluido? Lo que no tiene viscosidad, lo que fluye. Podríamos usar la palabra líquidos, ¿no? Bien. Casi todo lo que nosotros tenemos está alrededor del 7. Por eso, entre comillas, yo saboreo mi dedo, no me pica, ni como ácido ni como álcalo. Casi todo lo que tenemos, casi todo está 7. Excepto el jugo gástrico que tiene 0,8, o sea, es lo más ácido de lo más ácido que tenemos. Fíjense que el pH es adimensional, no lleva miligramos, no lleva mililitros. Cuidado que en el examen me pongan miligramos por 100. Ahora veamos esta gráfica. Valor de 7, ¿qué es? Neutro. ¿Qué tiene? ¿Qué de neutro? ¿Qué líquidos son neutros? Sangre, lágrimas, miren. La saliva, leche, clara de huevo. Y cuando aumenta el pH es alcalino. Bicarbonato, lavandina. Pero cuando va bajando de 7 es ácido. Todas las conservas tienen pH ácido. La Coca-Cola. Jugo gástrico está aquí abajo, 0,8. Ahora la gran pregunta al millón, ¿por qué las conservas tienen pH ácido? Y la respuesta es, como ya saben ustedes, pero no quiero detenerme, tengo que avanzar, pero lo que le estoy explicando van a estar en su examen. Los alimentos conservados deben tener pH ácido porque las bacterias tienen enzimas y las enzimas se desnaturalizan en pH ácido. Por ello que casi todos nuestros alimentos lo conservamos con vinagre. Le ponemos a la ensalada vinagre para que el pH sea ácido y no haya las EDAs, enfermedad diarreica aguda. Bien, entonces usted tiene diferentes compartimientos. Estamos viendo aquí, ¿no? Jugo gástrico muy ácido. Su sangre, 7, 7.4, 7.35. Ya sabemos eso de memoria. Es que sucede que durante el día yo puedo tomar Coca-Cola, puedo tomar limonada, puede modificarse el pH de mi cuerpo. Puedo enojarme, renegar, mi pH se va a modificar. Entonces Dios pensó en eso, miren, y nos mandó con amortiguadores o buffers. Son sistemas, ¿qué es eso? Conjunto. Conjunto de agentes químicos que tienen como finalidad reducir los cambios bruscos de pH. Cambios bruscos de pH. Su nombre sinónimo de buffer es tampón y están formados por una sustancia ácida y una base débil, como hemos visto en el ejemplo anterior. ¿Cuáles son estos compuestos amortiguadores que tenemos? Ácido carbónico con su bicarbonato. Ácido más su base. Proteínas. Proteínas. Fíjense qué importantes son estas, ¿no? Las proteínas son importantes como sustancias tampón, amortiguador, particularmente intracelulares. La hemoglobina es una proteína. Cuando está oxigenada, no oxigenada, actúa como sistema buffer. ¿Por qué debemos tener buffers? Para que nuestro pH sea constante. Porque si varía el pH,
se va a modificar la constante de disociación o de ionización de las moléculas. Cuanto se desmochen más rápidamente las moléculas, van a haber más protones. Si hay más protones, el pH va a disminuir. Y si el pH disminuye, hace que la otra molécula se disocie más rápidamente y genere más protones. Un círculo que no se va a parar. Por ello que cuando llega un paciente mal, con dificultad respiratoria al consultorio, al hospital, se pide determinación de pH para poder administrar al paciente un ácido o una base a su sistema venoso. Buffers del cuerpo humano, dentro de la célula, fuera de la célula. De memoria, dentro de la célula, proteínas y fosfatos. Aquí yo tengo el fosfato ácido, fosfato diácido. Esa es la única diferencia. Si fuera H3, entonces fuera fosfato. Extracelular, bicarbonato y ácido carbónico. Hemoglobina, oxigenada y no oxigenada. Hemoglobina con dióxido, sin dióxido de carbono. Esto toda la vida se le va a preguntar en el examen. Fíjense qué importancia de las proteínas. Las proteínas sirven para regular el pH, las proteínas sirven para regular la presión osmótica, es decir, la presión oncótica. Por ello nos interesa que en la dieta de los pacientes tiene que haber proteínas de origen animal, de origen vegetal. Por ello es que se fomenta el uso del huevo, porque tiene ovoalbúmina. Por ello que se regala a la gente soya, porque tiene bastante proteína. Los desnutridos no tienen proteínas normales y se les complica todo. Vamos a ver aquí. pH normal del plasma. ¿De qué va a depender? De la concentración de protones. ¿Cuál es el pH normal? 7,35, 7,45. Si llega a un extremo de 7 o 7,8, puede morir la persona por cambios en el pH. Nada más. Morirá con 7 con una acidosis metabólica, fruto de un shock séptico, por ejemplo. En realidad no muere de shock séptico, en realidad no muere por las bacterias, lo que va a morir va a ser por cambios en el pH. Es eso lo que quiero que se lleven de la clase. ¿Por qué se murió por shock séptico? Pero, y a nivel molecular, no, shock séptico, no. Es por los cambios de pH que provocaron una alteración en la velocidad de disociación o ionización de las moléculas. Bien, vamos a ver. Entonces, lo que nos tiene que servir aquí es que tenemos en nuestro cuerpo ácidos y tenemos bases. ¿Cuáles son los ácidos? Los aniones. AA, no se olviden. ¿Y cuáles son los básicos? Los cationes. Parece a la inversa, pero no es así. Entonces, son ejemplos de todo esto, bases fijas que se quedan en el plasma. Sistemas buffer, ya lo hemos visto en este momento. A ver, carbonato, ácido carbónico, fosfato, ácido, fosfato y ácido, proteínas, la hemoglobina oxigenada, no oxigenada. ¿Cuáles son los ácidos fijos? Los aniones, sulfatos, fluoruros, fosfatos. Ácidos volátiles como el ácido carbónico. ¿Por qué volátil? Porque este va a dar origen al dióxido de carbono que vamos a botar en la expiración. Ahora bien, para la clínica, ¿qué es importante? Va a ver, mi paciente va a producir mayor cantidad de ácidos, como el ácido carbónico, cuando en su dieta tenga exceso de estos compuestos conocidos como aminoácidos.
Cuanto más proteína coma, mayor producción de ácido carbónico. También con los fosfatos. Entonces, para que no haya estos desórdenes por la alimentación, por ejemplo, se va a regular. Uno, sistemas buffer que ya hemos visto, intracelulares y extracelulares. Son los primeros que van a dar la batalla. Si ellos fracasan, la segunda infantería es mecanismos del pulmón y el riñón. Entonces, pregunta de examen. ¿Cómo se regula el pH? Ya no es la presión osmótica extracelular. Cuidado. Aquí estamos hablando cómo se regula el pH. 1, sistemas buffer. 2, pulmón. Por ello la persona empieza a hiperventilar porque está queriendo compensar los cambios de pH que se están dando. Y entonces la persona empieza a lamentarse. ¡Ay, me duele! ¡Ay! Porque uno no entiende por qué hace eso. Esta es la explicación. El sistema, la ventilación pulmonar está tratando de compensar el pH. Y cuando fracasa en las próximas 24, 48 horas el pulmón, casi siempre 24 horas, es el riñón el que va a empezar a trabajar para tratar de controlar el pH. Ya vamos a ver, a través de la eliminación de protones. Buffer, pulmón, riñón. Ahora bien, ¿qué estamos viendo? Regulación de la concentración de protones. ¿Qué dijimos? Sistemas buffer, el pulmón y el riñón. Buffer, tenemos intracelulares, fosfatos y proteínas. Extracelulares, ya sabemos. Para esto hay que recordar que hay una relación fija de bicarbonato sobre dióxido de carbono. Este cociente, lo normal es que sea 20. Bicarbonato 25 sobre dióxido de carbono 1,25. Si está alejado de 20, esto se lo van a dar, nos lo dan de laboratorio, los datos de bicarbonato y de dióxido de carbono, presión parcial del dióxido de carbono. Entonces, lo único que usted tiene que hacer es dividir bicarbonato sobre dióxido de carbono. Y si está normal, tiene que ser 20. Bien. Aquí estamos viendo que el dióxido de carbono es muy importante para la regulación del pH. ¿De dónde se origina el dióxido de carbono? Así. Eso. Yo tengo que aceptar que las células en su metabolismo originan dióxido de carbono. Acuérdese del ciclo de Krebs, ya sabe usted. El ciclo de Krebs genera ATP, dióxido de carbono y agua. Entonces este dióxido de carbono sale y se encuentra con los protones. Y entonces, ¿qué me va a dar? Ácido carbónico. Ácido carbónico. Por la anhidrasa carbónica. Pero cuando esto está aumentando mucho, entonces la flecha se invierte. Y el ácido carbónico me va a dar dióxido de carbono. Por ello que este es importante para esta relación y es el elemento preciado. Por ello que aquí lo volvemos a analizar. Entonces, el dióxido de carbono me lo traes el negro. Tiene que salir el negro.
Tiene tanta importancia el dióxido de carbono, por ello que lo habíamos mencionado como primer sistema buffer, sistema amortiguador. Ácido carbónico raya bicarbonato. Y el bicarbonato me va a originar el dióxido de carbono. Vamos a ver. Este dióxido de carbono ha sido estudiado por Henry. Este dióxido de carbono tiene que viajar por toda la sangre para ver dónde hay un incendio, quiero decir, una modificación de pH. Y entonces el dióxido le va a decir al protón que está en exceso, ven protón, nos vamos a convertir en bicarbonato. Ven protón, nos vamos a convertir en ácido carbónico. Así, ¿no? Ay, no quiero hacer todo. Este más un protón me va a dar un bicarbonato. Y este más un protón me va a dar un ácido carbónico. El exceso de protones lo va a consumir. Lo ácido que estaba el cuerpo lo va a consumir. Y cuando esté faltando protones, este va a ir en sentido contrario. Y entonces me va a generar protones para darle mayor acidez a mi cuerpo y este se lo va a eliminar a través de las fosas nasales. Por ello que el dióxido de carbono cumple con esta ley que lo propuso Henry. Este gas se disuelve 90% transformado como bicarbonato, como este de aquí. 5% como matrimonio con la hemoglobina, 95. Y 5% como dióxido de carbono soltero, 95,5. 90 como bicarbonato, por eso que en la gasometría lo vamos a poder medir. Total, si vamos aquí, podemos contemplar primero esto. El dióxido de carbono es el responsable de manera indirecta del transporte de los cloruros. Recuerde que tenemos canales de cloro, canales de sodio. Y entonces, ¿cómo se va a regular la cantidad de dióxido? Es decir, del bicarbonato, del ácido carbónico, es decir, del pH. Ah, los cloruros tienen que ver. Entonces, veamos aquí. En los glóbulos rojos, cloruros, a nivel, llegando a los tejidos, ¿qué es lo que va a pasar? El dióxido de carbono, cuando estaba viajando en la sangre e ingresa a los glóbulos rojos, se transforma en ácido carbónico y este en bicarbonato. 2. La oxihemoglobina como consecuencia se transforma en hemoglobina, pierde su oxígeno. Por el punto 2 se libera potasio. Cuando la hemoglobina pierde el oxígeno, se va a liberar potasio que va a neutralizar el producto del 1. Entonces, el bicarbonato ¿sí? aumenta dentro de la célula. Bicarbonato. Entró el dióxido de carbono para formarse bicarbonato, sale y entra el cloruro, que es nuestro detalle. Por este sistema, por este conjunto de las proteínas banda 3. Por ello que la determinación de la presión del dióxido de carbono es de vital importancia cuando se precisa la gasometría de un paciente. Paciente que no puede respirar bien, se le tiene que practicar gasometría. Y el punto importante de la gasometría es el dióxido de carbono, porque estamos viendo que este dióxido de carbono dentro del glóbulo rojo, nada más, forma bicarbonato, hace que la hemoglobina suelte el oxígeno, porque si no, no lo soltara.
Y nosotros necesitamos oxígeno para la reacción. Pero también se libera potasio, que le va a poner un freno a la reacción 1. Al final del glóbulo rojo sale el bicarbonato que va a ir a neutralizar el pH que se esté alterando fuera del glóbulo rojo. Ahora bien, llega al alveolo pulmonar. La hemoglobina adquiere en los tejidos, recuerden. En los tejidos la oxi se convierte en hemoglobina. Obvio, en el pulmón la hemo se convierte en oxi, que es la inversa aquí de la 2. La oxi es más ácida, que libera protones. ¿Qué es ácido? Que libera protones. Los protones, que aquí, los protones se ligan al bicarbonato para formar ácido carbónico. Y el ácido pasa al plasma. Entonces, del glóbulo rojo sale bicarbonato, pero del pulmón que sale ácido carbónico. Esto hay que diferenciar. Se gasta el bicarbonato, luego pasa del plasma por el transporte de bicarbonato cloruro. Por ello, la sangre arterial tiene menos cloruro que la venosa. Esta es pregunta de residencia. ¿Por qué la sangre arterial tiene menos cloruro que la venosa? Por la bioquímica del dióxido de carbono. Más adelante vamos a ver esto, miren, fenómenos de la hamburguesa, miren, fenómenos de Sund-Hamburger, mi mnemotécnico es la hamburguesa, y aquí el efecto Bohr. Es decir, que la hemoglobina va a soltar el oxígeno. Esto debo recordar. ¿Qué pasa en el hueso? En acidosis, es decir, cuando el pH está disminuido, el hueso libera bicarbonato y fosfato de potasio. Luego el carbonato y fosfato, ácido de calcio. En acidosis mi hueso va a soltar bicarbonato, pero lo más importante, va a liberar potasio, lo más importante, calcio. Por ello se dice que la Coca-Cola hace que se pierda calcio. ¿Han escuchado eso? Sí. No tomes tanta Coca-Cola, tu hueso va a perder calcio. Esta es la explicación. Ahora es falso que la Coca-Cola, ¿no? Porque la Coca-Cola entra al estómago y todos nuestros sistemas buffers lo van a neutralizar. Pero cuidado ahora que diga mi profe ha dicho y empieza a tomar Coca-Cola como loco, tampoco es esa la idea. Pero sí, en una acidosis, cuando mi pH está menor de lo normal, el hueso va a perder calcio. Y en alcalosis se va a depositar más bien carbonato. En el hueso lo que debe de haber, es fosfato. No tanto carbonato. Bien. Sistema de regulación del pH. ¿Qué dijimos? Sistemas buffer. 1, 2, pulmón. 3, riñón. ¿Cuándo trabaja el respiratorio? Se inicia en minutos. Lo máximo 12 horas. Y puede durar 24, 48 horas. Hace rato le dije un día, 2 días. Aquí es lo máximo. ¿Cómo empieza aquí? Centro nervioso respiratorio del bulbo es sensible a la disminución del pH, o sea, a la acidosis, y al aumento de la presión del dióxido de carbono. Entonces, aumenta una ventilación pulmonar. La frecuencia y la profundidad van a aumentar. Entonces la persona empieza más rápido, más profundo. ¿Por qué? Porque el centro nervioso del bulbo ha detectado un pH ácido y que la persona no está eliminando dióxido de carbono. De memoria, buffer, pulmón, riñón. ¿Qué hace el pulmón?
centro nervioso respiratorio del bulbo hace que el pulmón, que el diafragma, que los músculos intercostales aumenten su frecuencia y también su profundidad. Bien. Con esto, con la ventilación pulmonar, se modifica la presión. ¿Qué es presión? Cantidad de dióxido de carbono. Y luego se puede modificar, quiero decir, se puede biotransformar a ácido carbónico. Pasan 2 días, lo que le dije hace rato, empieza a trabajar el riñón. ¿Qué hacía el pulmón? Regulaba el dióxido de carbono. ¿Con qué finalidad? Para regular el pH. ¿Pero y qué hace el riñón? Ah, ya no regula el dióxido de carbono, sino regula el bicarbonato. Esto hay que ver. Entonces, ¿qué hace el riñón? Excreta, elimina H, protón, y reabsorbe bicarbonato para neutralizar la modificación del pH. Entonces, se reabsorbe el bicarbonato que se convierte a dióxido de carbono y me va a dar ácido carbónico, y el ácido carbónico me va a dar bicarbonato y protón. Aquí lo que el riñón está tratando es de ahorrar bicarbonato. Por eso aquí dice reabsorbe. Segundo, convierte el exceso de dióxido de carbono, lo convierte en ácido carbónico. Al final, salen protones del riñón, vía orina. Aquí lo que estoy queriendo es disminuir la acidosis. Si sale el protón, ingresa el sodio y el sodio le dice al bicarbonato, sígueme. Tenemos que neutralizar la acidez hacia la sangre. Ahora sí, ¿cómo trabaja el riñón? Fíjense aquí que dice 3 procesos. Vamos hacia allá. 1. ¿Qué hace el riñón? Reabsorbe bicarbonato. Su umbral es 28. Estos detalles hay que anotarse, hay que memorizar. Umbral renal del bicarbonato, 28 miliequivalentes. Umbral renal de la glucosa, 180 miligramos. ¿No? Hay que memorizar. Entonces, ¿cómo trabaja el riñón para regular el pH? 1. Reabsorbe bicarbonato. 2. Acidifica la orina. ¿Cómo? Perdiendo protones. ¿Sí? O eliminando mayor cantidad de ácido úrico. O mayor cantidad de diácido creatinina. Aquí le falta una A. En laboratorio se determina eso. Acidez titulable de la orina. Esto es muy importante en el diabetes. Otra vez, ¿cómo regula el riñón? 1, absorbiendo bicarbonato. 2, acidificando la orina, es decir, eliminando mayor cantidad de ácido. Ácido úrico, diácido creatinina. 3, producción de amoníaco. Miren. El amoníaco vomitarse es así. ¿Ya? Es interesante esto. Miren, cuando una persona, fíjense, cuando una persona consume proteínas, ¿qué me va a dar? En la digestión, aminoácidos. Estos aminoácidos dentro de la célula van a perder el grupo amino, pierden el grupo amino y se queda aquí con el ácido. Aminoácido se divide a la mitad. Entonces, el ácido por aquí se va al ciclo de Krebs. Y el grupo amino, se encuentra por ahí con un protón. Por todo lado tenemos protones.
y se convierte en amoníaco. NH2 más H, NH3. Cada vez que usted consume proteínas, carne, churrasco, esto es lo que pasa. El aminoácido va a originar amino, más el protón que tenemos en todo nuestro cuerpo. Hemos comentado hace rato que todas las moléculas, no todas, la mayoría se va disociando. Y me da amoníaco. Este amoníaco es de lo más tóxico que puede existir en nuestro cuerpo. ¿Qué hace el amoníaco? Se encuentra otro protón y se convierte en amonio. ¿Cómo el riñón le va a regalar? ¿Qué es lo que estamos analizando en este momento? ¿Cómo participa el riñón regulando el pH? 1, ¿qué hemos dicho? Ya absorbiendo bicarbonato. 2, aumentando la acidez de la orina. 3, producción de amoníaco. Es decir, este amoníaco que se convierte en amonio va a ser aceptado por el ácido glutámico, que tiene 5. Ácido glutámico de memoria, y este es, aquí se satura nomás. Este es el ácido glutámico, van a revisar, 2, 4, 5 carbonos, 2 ácidos. Y un amino, este es un aminoácido. El ácido glutámico, muy importante para mi GOT, GPT, mis transaminasas. Entonces, este glutamato, sin esto de aquí, no sé cómo borrar, eso, ¡ay! Entonces, así, glutamato está viajando. Y entonces el riñón le dice, oye, glutamato, yo necesito eliminar este grupo amino, por favor, llévatelo aquí, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? ¡Ay, no! Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí estaba su NH2. ¿Qué le dice? Te regalo otro NH2. Ya no se llama ácido glutámico, se llama glutamina. Y entonces la glutamina va viajando más adelante y en el riñón la glutamina, ¿qué hace? Miren, pierde por la glutaminasa esto. Pierde por la glutaminasa que le da aceptado. Es como, no el carbono. El ácido glutámico, que es le ayuda al riñón. Y le dice, listo, dame ese tu amoníaco que es tan tóxico, te lo voy a llevar a la basura. Dame, lo voy a llevar 5 kilómetros. Y ya llega más adelante y pierde esto, la glutamina, por la glutaminasa. Y otra vez te da lo que está aquí anotado, el ácido glutámico, más amoníaco. Primero le regala, luego se va a formar amoníaco. Luego puede perder esto más pierde, y entonces ya van a ser 2 amoníacos. Y lo que era el ácido glutámico se convierte en alfa-cetoglutarato. El amoníaco sale, y lo que les dije hace rato, recibe protones y se convierte en amor, radical amor. Esto es lo que le está explicando esto. 3, producción de amoníaco. La glutamina, ya le he enseñado de dónde se forma, por la glutaminasa me da ácido glutámico y amonio. Y el ácido glutámico me pierde otro amonio, me da alfa-cetoglutarato. Y entonces hay 2 amoníacos. Y se ligan con los protones, que son los que disminuyen el pH. Me dan acidosis. Y entonces forman amoníaco, que es menos tóxico.
Además sale, ya no puede entrar, porque la membrana no le permite. Bien. Sistemas de regulación del pH. ¿No? pH intracelular a través del transporte de protones en la membrana. Entonces ahí tenemos sistemas de contratransporte. Contra quiere decir entra sodio y sale el protón. ¿Por qué el protón? Porque es pH, potencial de hidrógeno. Las células epiteliales. 2. ¿Dónde está el contratransporte? En las células epiteliales. 2. Intercambiador bicarbonato cloruro, que es lo que hemos visto en este momento, proteína banda 3. Tercero, intercambiador de bicarbonato cloruro, dependiente de sodio. Aquí es no dependiente. En el glóbulo rojo, y aquí es que va a introducir bicarbonato y sodio y expulsa protones y cloruro. Y 4, por el protón ATPasa. Acoplan la destrucción del ATP al transporte de protones. Qué bueno que hemos terminado. Esta es su pregunta. ¿Qué es un ácido? Por favor, eso hay que leer. ¿Qué importancia tiene para nuestro cuerpo? ¿Cuál es la diferencia entre ácido fuerte y débil? Ácido fuerte es el ácido nítrico, ácido clorhídrico. Ni soñar de ingerir eso. Muchos de los medicamentos son ácidos débiles. La limonada es ácido débil. ¿Cuál es la importancia de pH? ¿Cuál es la importancia del pH? Vaya, ¿por qué no me acepto? Y su importancia en medicina. ¿Cuál es la importancia? Porque si se modifica el pH, se modifica la velocidad de disociación de todas nuestras moléculas. ¿Cuál es la representación de pH? Ya lo hemos visto, ¿no? ¿Qué es una disolución amortiguadora? ¿Qué importancia tiene en medicina? 4 sistemas del cuerpo, intracelular, extracelular. Cuando se administra aspirina, se da el efecto del ion común. Esto sería lindo que lo vean. Me falta un minuto, qué pena. A ver si me hacen recuerdo, la próxima vez les voy a explicar eso, ¿sí? Es muy bonito. ¿Por qué los medicamentos